Tengo una meditación muy buena para que podamos trabajar, posiblemente más de un domingo. Y todo empieza con Isaías, en el capítulo 56, por favor, si pueden ir. El versículo 7, Isaías 56, el versículo 7. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por todos, para todos los pueblos. Bueno, aquí hay algo que parece que necesitamos entender. El Señor dice: yo los voy a traer a mi santo monte. Está hablando en Isaías, o sea, era antes de Jesús. Hoy día Dios nos ha recogido ya ese santo monte en Él, ¿no? Y los recrearé en mi casa de oración. Entonces, aparentemente, yo creo que esto es un misterio, porque dice: los recrearé en mi casa de oración. O sea, Él ya tenía una casa antes de que Jesús entregara su vida en la cruz. Normalmente nosotros hacemos una relación de la casa del Señor cuando el Señor muere en la cruz. Entonces ahí como se establece la iglesia del Señor, ¿no? Porque a través de su sangre nosotros somos recogidos, por así decir, hacia Él y nos hacemos su cuerpo. Yo, entiendo que a partir de ese momento la casa del Señor hemos venido a ser nosotros. Pero aquí aparentemente se amplía este asunto de la casa del Señor en el sentido de que no tiene un tiempo, en el sentido de que no empieza hace 2000 años y un poquito más, sino que la casa del Señor ya estaba constituida inclusive antes de que Jesús entregara su vida en la cruz. Por eso aquí dice: y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Cuáles son hoy día los sacrificios y los holocaustos delante de Dios? Son nuestra alabanza, son nuestra adoración, son nuestras vidas delante de su altar. Entonces dice: hoy serán aceptos esos sacrificios, esos holocaustos, nuestras propias vidas delante de Dios. ¿Dónde? En su casa de oración. Primero menciona casa de oración y después dice: porque mi casa será llamada casa de oración. Así como decir: ojo, esta casa donde ustedes vienen y presentan sus sacrificios, sus holocaustos, esta casa de oración que es mi casa, no se olviden, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, aparentemente tú puedes llamar la iglesia o puedes llamar la casa de oración, porque así es como el Señor la define. Su casa es casa de oración. Entonces, hay un elemento muy importante en la oración como tal. Hay un elemento muy importante en que somos parte de esta casa de oración. Entonces quiero trabajar este concepto de la oración persistente. La oración que debería ser continua en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en definición, cuando nos hemos formado o hemos entrado a ser parte de esta construcción de la que somos parte ahora, la iglesia del Señor, la casa del Señor, está definida como casa de oración. Por lo tanto, nuestras vidas deberían estar definidas como gente, hombres y mujeres que oran, que están delante de Dios en oración y en oración persistente. La oración, por tanto, no es un momento en el que tú acallas o tranquilizas tu vida. No solo es eso. La oración no debería ser solamente una herramienta
para poner todas tus peticiones delante de Dios. No debería ser solo eso. Porque cuando habla aquí en Isaías de la oración, hace referencia a sacrificios. O sea, hace referencia a estar delante de Dios en adoración. No tiene que ver con un pedido, no tiene que ver con una situación de tu alma, tiene que ver simplemente con estar con Dios en una adoración simple, pura, santa. Entonces, la oración es un estado en el que vivimos constantemente. Por eso será que dice la palabra orar sin cesar. Pero muchas veces la oración para nosotros simplemente es un instrumento para pedir. Es un instrumento para acallar nuestra ansiedad. O es un instrumento para, en tiempo de necesidad, clamar por algo que queremos que llegue a nuestras vidas. Pero la oración en concepto, como hemos visto en Isaías, es más que eso. Eso es, por así decir, como un fruto del árbol que se llama oración. El estado en nuestras vidas debería ser de meditación y oración delante de Dios, porque su casa será llamada casa de oración. Ahora, sí tenemos que lidiar con nuestra naturaleza humana. Sí tenemos que lidiar con esta carne, con este cuerpo, con nuestra alma, porque constantemente nuestros sentidos siempre nos llevan fuera de este estado de oración, sin cesar, de este estado de estar en su presencia. Escuchando a un pastor muy querido, apellida Johnson, dice, pasa algo muy interesante, dice, cuando Jesús se presenta ante Juan y le pide ser bautizado, porque Juan estaba bautizando. Y le dice, Señor, tú deberías bautizarme a mí. Entonces el Señor le dice, mira, más nos vale cumplir toda justicia, así está establecido. Entonces dice que Juan lo bautiza y hay varias cosas que pasan en ese momento. Lo primero que pasa es que los cielos se abren como consecuencia de esa obediencia, cuando Él asciende de las aguas. Lo siguiente que pasa es que desciende el Espíritu Santo y dice que se posa sobre Jesús. La palabra por algún motivo pone una figura y la figura que pone es como una paloma. ¿Por qué pone esa figura? No sé, pero tal vez para que entendamos lo que está pasando cuando el Espíritu Santo reposa o descansa o viene a cubrir nuestras vidas. Y lo tercero que pasa, como consecuencia de eso, seguramente, es el testimonio de Dios, el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, cuando vemos la figura de la paloma, este pastor lo que hacía es, ¿cómo es una paloma? ¿Han visto? Todo el mundo conoce una paloma. Este es un lugar donde hay palomas, ¿no? Entonces, dice, generalmente una paloma puede venir y se asienta sobre ti. Y él hace referencia como si se asentara sobre tu hombro. Dice, ¿cómo sería tu caminar ahora que estás consciente que el Señor ha venido a asentarse sobre tu vida? ¿Sería igual? ¿Estarías tan apurado siempre? O tal vez ahora que está ahí, tendrías cuidado en cada paso que das. La oración trae eso en nuestras vidas. Trae la conciencia de que Dios está todo el tiempo cerca nuestro. Nos permite, por tanto, responder a Dios en la medida que Él necesita que nosotros respondamos. Tiene ciertos parámetros de santidad. Tiene ciertos parámetros que responden a la palabra en cuanto a obediencia. Entonces, siendo que este sea el Espíritu Santo, posiblemente si tú haces un movimiento brusco, ¿qué va a pasar con la figura de paloma? La paloma vuela inmediatamente. Entonces, seguramente tu caminar va a ser cuidadoso,
va a ser lento, pero sobre todo va a tener la característica de que vas a estar consciente de que está ahí en cada paso que das a fin de cuidar que esta presencia no se mueva de tu vida. En lo que dices, en lo que haces, porque ¿qué pasa si gritas? ¿Será que esta paloma va a permanecer ahí? No, inmediatamente va a volar. ¿Por qué? Porque has gritado. ¿Qué pasa si te violentas? Inmediatamente va a volar. Yo pienso que por eso está la figura de el Espíritu Santo como una paloma reposando en tu vida, a fin de que nosotros encontremos en el principio de formación de la iglesia como casa de oración, un principio de conciencia de Dios en nuestras vidas, de que somos portadores de esa presencia. La palabra además define que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos casa del Espíritu Santo. Entonces, hay un nuevo estilo de vida, hay una nueva forma en la que debemos vivir, y es teniendo conciencia de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Para que esta conciencia esté ahí, nos va a llevar, sin duda, a estar en una actitud de oración constante. Porque la oración también se define como comunicación, como hablar con Dios en nuestras vidas. La pregunta es, ¿por qué orar? ¿Por qué deberíamos orar? De algún modo ya estamos respondiendo esa pregunta. Pero añadimos una complejidad a esa pregunta cuando servimos a un Dios que sabe y conoce todas las cosas. Sin embargo, el Señor a través de la oración deja un canal para que podamos interactuar con Él. ¿Por qué orar cuando sabemos que es un Dios que no tiene tiempo, no tiene principio ni fin? Porque dice, Él es el principio y Él es el fin. Yo pienso que todavía esa es una mala definición, porque cuando dice Él es el principio y el fin, daría a entender que en algún lugar comienza y en algún lugar termina. Pero realmente Dios no es así. Dios no tiene principio y no tiene fin. Pero bueno, para tal vez traer un concepto a nuestras mentes de lo grande que es Dios, la palabra dice es el alfa y el omega, como decir, empieza, donde Él empieza, no sabemos dónde empieza, y donde Él termina, no sabemos dónde termina. Dios es. En todo caso, ¿por qué orar ante un Dios que conoce todas las cosas? Porque Él no tiene límite de tiempo. Él, así como está hoy en el presente, está también en el futuro. Así como Él hoy está en el presente, está también en el pasado, porque Él no tiene límite de tiempo. Nosotros estamos limitados en el tiempo. ¿Por qué orar? Porque la oración ha sido como establecida desde el principio de los tiempos de la humanidad, así como la conocemos con carne y hueso, con Adán y Eva, y en el huerto del Edén, como un principio de interactuar y estar conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Miren en Génesis capítulo 1. El versículo 28. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor entonces, a través de este interactuar con Él, deja establecidos ciertos principios o cosas que deberían hacer en la tierra aquellos que estaban, Adán y Eva en ese tiempo. Les dijo, quiero que lideren, quiero que traigan un orden en esta casa, en este lugar. Quiero que definan nombres, quiero que definan espacios y lugares. Entonces, y no solo eso, porque Satanás estaba en la tierra. Leemos en otro libro en la palabra que estaba como confinado. A través de en este mismo interactuar con Dios, Dios nos llama
a traer un orden en la tierra en un ámbito espiritual. ¿Cómo poder hacer esto sin tener un contacto con Dios? ¿Cómo poder hacer esto sin interactuar con Dios con libertad, sin tener conciencia de Dios en nuestras vidas? No hay forma. Necesitamos entonces de la oración como la herramienta que nos permite interactuar con Dios a fin de traer orden en el caos, a fin de producir paz en medio de la confusión, a fin de traer alegría en medio del dolor. Porque la oración nos lleva a ese estado de conciencia de Dios, un estado que nos permite vivir ahí, exactamente donde Dios nos quiere. O sea, sin el afán, sin la preocupación, sin el dolor, sin esperar que las cosas van a cambiar, tal vez no a nuestro favor. La oración nos trae y nos lleva a un lugar de completa seguridad, de completa paz y de completo control en Él. ¿Será por eso que Dios dice y define su casa? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ahora podemos ver que la oración está íntimamente relacionado a quienes somos. Es parte de nuestra genética de formación, el hecho de aprender a confiar en Él, el hecho de aprender a vivir por Él y por lo que Él hace a través de su palabra en nosotros. Y su palabra son términos de oración, de comunicación. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta vida cristiana si nos alejamos de estos términos que Dios ha establecido para nuestra perfecta convivencia en este mundo? ¿Cómo podemos vivir si nos alejamos de esta genética que tenemos de interactuar con Dios y vivir conscientes de su presencia? ¿Cómo podemos vivir bajo la bendición de Dios si vivimos totalmente ausentes de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos vivir un propósito en Dios si nuestra vida está todo el tiempo abrumada, está nuestra vida abrumada con los afanes, las preocupaciones, las angustias, la ansiedad, la frustración? ¿Cómo podríamos vivir esta vida cristiana de fe y oración si nuestras vidas están alejadas de esta conciencia de Dios en nuestras vidas, de esta conciencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas y del hecho de saber que genéticamente hemos sido formados con esta estructura, con esta forma, con esta necesidad de estar en contacto con Dios todo el tiempo? Las oraciones correctas pueden traer, las oraciones que nacen de la confianza en Dios, las oraciones correctas en Dios, nos traen o nos llevan a bendición en vez de pobreza. Nos traen a una vida de justicia en vez de injusticia. Nos traen a una vida de esperanza ahí donde no hay esperanza. Dios es perfecto y Dios sabía que necesitábamos de su voz, necesitábamos de Él en nuestras vidas para vivir en completo equilibrio en nuestras vidas. Si de pronto sientes que tu vida está viviendo en frustración, tal vez en zozobra, tal vez con algunos miedos, algunos pequeños temores, tal vez con mucha preocupación o con mucha ansiedad, como decía Pablo, sé vivir con la barriga vacía y con la barriga llena. Sé vivir naufragando o en tierra firme. Sé vivir
como sea que venga la vida. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué él dice sé vivir? Porque no he aprendido a vivir para las circunstancias, sino he aprendido a vivir considerando la presencia de Dios. Por tanto, entiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, entiendo que no importa cómo estén las circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi conciencia es Dios, mi genética es Dios. Quien yo realmente soy lo que Dios dice que yo soy. Y eso solo lo entiendo cuando estoy en perfecta comunicación con Él. Ezequiel, vayan a Ezequiel. Ezequiel capítulo 22. El versículo 30. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Miren qué interesante. Es nuestra genética, es nuestra posición en Dios. Pero dice aquí el Señor, busqué entre ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que es nuestra genética, a pesar que es lo que somos por creación, por formación, el estar en contacto con Él, el Señor tiene que buscar, porque normalmente nosotros nos alejamos de este lugar de oración persistente, de este lugar de comunicación continua con Dios. Nos alejamos, nos distraemos. Y dice, busqué hombre que pudiese estar en la brecha delante de mí, que pudiese pararse por los otros, que pudiese pararse por aquellos que están alejados. Y dice, y no lo encontré. Miren, es tanto el hecho de estar en oración y con conciencia de Dios en nuestras vidas, que cuando lo hacemos y estamos en el lugar correcto, nuestras oraciones tienen el potencial de liberar su voluntad. Tienen el potencial de liberar su voluntad, su amor, su gracia y su favor. ¿Dónde está expresada su voluntad? Hace más de 2000 años en la cruz para la humanidad. ¿Cuál es su voluntad para la humanidad a través de la cruz? Que todos sean cercanos a Él. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su voluntad está expresada. Nuestras vidas de oración pueden liberar esa voluntad cuando nosotros nos paramos en la genética que Dios ha establecido en nuestras vidas, haciendo un vallado de oración, haciendo una intercesión por aquellos que no lo conocen y por nuestras propias vidas, por supuesto. Porque cuando estamos delante de Dios intercediendo, cuando estamos delante de Dios orando persistentemente, conscientes de su presencia, dice, estoy listo para traer liberación en la vida de las personas. Y esa liberación, por supuesto, tiene que empezar en ti y va a alcanzar a otros. En Lucas capítulo 11, el versículo 9 al 13 dice, pidan y se os dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan,
le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Pedir, aquí tiene la acepción de rogar, de llamar, de anhelar, de desear, de requerir. El Señor dice, pidan, busquen, llamen. Está hablando de una sola cosa. Dice, sean persistentes con su oración. No descansen en aquello que hay en su corazón. Y miren a lo que hace referencia. Piden, llamen, toquen. Y luego dice, no les dará el Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Dónde está entonces el énfasis de la persistencia en nuestra oración? En el Espíritu Santo reposando sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es nuestro diseño. El vivir con la conciencia, porque estamos rogando, porque estamos anhelando, porque estamos deseando, porque estamos requiriendo, porque estamos llamando, porque estamos conscientes de que Dios está sobre nuestras vidas. ¿Dónde está el énfasis entonces? ¿En lo que necesitas? De hecho, la palabra dice, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Él mismo, Él es la expresión de su reino. Y todas las cosas le serán añadidas. Entonces, aparentemente aquí hay un orden en la persistencia en nuestra vida de oración. La persistencia tiene que ver con recibir ese manto del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que crea en nosotros todo el tiempo la cualidad de tener presente a Dios en nuestras vidas, en cada cosa que hacemos o decimos. Entonces este pedir, este llamar, este tocar, tiene su énfasis en la presencia de Dios, en la conciencia que tenemos que tener de Dios en nuestras vidas. Señor Jesús, te necesito en mi vida presente. Señor, quiero caminar cada paso de mi vida sabiendo que tú estás en control de mis circunstancias. Señor, no quiero tener esta conversación con la conciencia de que yo soy tan inteligente para asumirla, o con la conciencia de querer saber de que yo soy el que voy a poder lograr lo que estoy haciendo. Quiero tener esta conversación sabiendo que tú estás en control de cada palabra que yo estoy hablando. Sabiendo que tú estás administrando mis cosas, mis asuntos, que son tus asuntos ahora. Señor, quiero vivir en la conciencia de mi cuerpo, porque el cuerpo puede sufrir dolor, el cuerpo puede sufrir aflicción. De hecho, Pablo decía, tengo un aguijón en mi carne. Le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite. Pero dice, está ahí. Entonces, él dice, bueno, lo que me queda es saber que estoy consciente de que Dios está en mí, por tanto, estoy seguro de que todo está bien. Como sea, si es nuestro cuerpo, decirle, Señor, necesito que lo que estoy sintiendo, si me está doliendo, si me está molestando, si me está preocupando, tengo que tener la conciencia de que tú estás en control de todas las cosas en mí. Señor, necesito estar atento a aquello que tú quieres hacer en mi vida. Tenemos de algún modo que cambiar nuestro estilo de vida como creyentes alejados de una oración persistente, porque genéticamente hemos sido concebidos así, para estar en una perfecta comunión con Dios, para estar interactuando todo el tiempo con Dios.
Sin embargo, el Señor con respecto a esta situación aún pone un parámetro más alto. Y es como que, sí, necesita tu oración, pero dice aquí hay un estándar más alto todavía. Y eso vamos a encontrar en Romanos. Capítulo 8, el versículo 26. Este es un versículo increíble. Miren lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, miren, el Señor está subiendo el estándar, por así decir, de esa oración persistente. Se quiere asegurar de que estemos exactamente dándole en el blanco. Dice, ¿será que nosotros en nuestra debilidad vamos a pedir como conviene? No lo sabemos. Tal vez sí, tal vez no. Como sea, para estar seguros que vamos a estarle dando en el blanco, dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Que esta oración persistente, este orar sin cesar, este ser parte de esta casa de oración, así como lo ha definido el Señor a su casa, cuando el Espíritu Santo está reposando en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo, tenemos conciencia del Espíritu Santo reposando en nuestras vidas, entonces dice que el mismo Espíritu activa en nosotros la naturaleza con la que hemos sido diseñados. El mismo Espíritu de Dios activa en nosotros una oración que es en lenguas indecibles, o sea que no se pueden entender. Una oración que puede subir al Padre, esa oración perseverante, esa oración continua, activa en nosotros una necesidad de vivir en esta forma que tenemos genéticamente en nuestras células. Una oración que va exactamente y que alcanza exactamente la voluntad de Dios. Entonces, esta oración persistente no solo tiene que tener elementos de palabras que tú puedes entender, sino también tiene que tener un elemento que es la vida del Espíritu Santo fluyendo a través de ti, que trae un clamor delante de Dios y que ante tu circunstancia, con gemidos indecibles, intercede delante del Padre para que todo aquello que tú necesitas venga a tu vida. ¿Todo el mundo entiende qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? Sí, ¿no? Sí. Y si no, cuando termina la reunión, aquí vamos a orar por ustedes. En todo caso, esta oración o este estándar que establece el Señor nos anima a ser aún más cuidadosos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos anima aún a ser más atentos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Esto del Espíritu Santo es un misterio. Y es un misterio porque dice que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice que en Cristo, el Padre está en Cristo. Quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Pero el que revela a Cristo y al Padre es el Espíritu Santo. Es como que el Espíritu es aquel que incluye toda la Trinidad, por así decir. Ahora, este ser todopoderoso al que servimos y honramos y adoramos, ha querido hacer de nuestras vidas un templo, una casa, una habitación. Entonces dice que Él viene a morar en nosotros. Por eso es un misterio para mí.
¿Cómo puede ser que lo eterno pueda morar en algo que tiene tiempo? ¿Quién de ustedes va a vivir 100 años? 120. Del Juan Carlos creo. Su abuelita ya tiene 100, su bisabuela creo que tiene 120 y así sucesivamente. Ese hombre ha nacido para... Posiblemente nos va a enterrar a todos. Cuando termine de enterrar al último le va a decir, Señor, ahora llévame, porque ya no me quedan más amigos. Entonces, ¿saben cómo podemos entender que ese Dios que está incluido en el Espíritu Santo, Padre, Hijo, están incluidos en el Espíritu Santo, puede morar en ti? Dice que nosotros somos como vasos de barro, Él está morando en nosotros. ¿Cómo puede ocurrir eso? No sé. Realmente es un misterio, pero sí estoy agradecido por eso. Lo entiendo o no lo entiendo, estoy agradecido porque puedo abrazar al Señor en mi vida, porque soy un vaso, soy un recipiente de Él. Ahora, por otra parte dice además que el Espíritu Santo que mora en nosotros, además desciende como un manto sobre nuestras vidas, como esa paloma que está registrada, como esa figura de paloma que está registrada con el bautismo de Jesús. Y dice que esta forma en la que desciende sobre nuestras vidas es la forma que viene a empoderar en nuestras vidas y a activar en nosotros un lenguaje y una vida de oración e intercesión que no son de este mundo. Están más allá de nuestro entendimiento. Solo es algo que edifica nuestras vidas y construye nuestras vidas espirituales. Entonces hay un obrar doble, por así decir, del Espíritu Santo. Yo pienso para que ese poder pueda descender sobre nuestras vidas, lo primero es que nuestras vidas estén llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo sube el Señor el estándar? ¿Qué requiere de nosotros? Simplemente dejarnos estar en Él. Simplemente dejarnos estar en Él. Tener un hábito de oración persistente delante de Él. Tener un hábito de oración persistente en oración en lenguas, cuando estamos caminando, cuando nos estamos acostando. No es fácil, porque somos muy distraídos. ¿Saben? Yo tengo algunos trucos que uso para tener esa conciencia. Me he conseguido está allá en mi contador. ¿Está ahí mi contador? A ver, pásame mi contador. Esto no está a la venta, por si acaso. Esto solo es mío. Pero miren, yo hago tal vez tonteras como estas, pero es porque yo anhelo la presencia del Señor. ¿Saben? Este es un contador. Aprieto, cuenta 2, aprieto 3, 4, 5, 6, 7, 8, va contando. Entonces yo salgo y me lo pongo en la mano, me incomoda, claro que me incomoda, miren, es un bloque enorme, ¿no ven? Porque podía estar con mis manos libres, me incomoda. Pero cuando salgo de mi casa en la mañana, a las 7 para ir a la oficina, agarro esto, me incomoda y digo, Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana. Clic, aprieto. Está aquí, me está incomodando. Salgo y digo, Señor, te doy gracias, te pido por un día bendecido hoy día. Clic, aprieto otra vez. Y luego le digo, Señor, te pido que me des la gracia para hablar a alguien de quien tú eres. Clic, aprieto. Y te pido que me des la oportunidad de estar delante de un enfermo, alguien que tenga necesidad, para que yo pueda ejercer fe y orar por esa persona. Clic, aprieto. Como lo tengo en mi mano, es como que, ¿y ahora qué más? ¿No? O sea, me está jalando. ¿Qué más vas a decir ahora? Ay, me quema, pues boto a una mano, boto a la otra y estoy así. Y luego digo, Señor, amado Espíritu Santo, te pido que cubras mi vida con tu manto. Quiero tener conciencia de que tú estás aquí. Van a creer que al principio, cuando he empezado con esta cosita, llegaba el día
decía miércoles 6. No, digo, está mal. O sea, realmente estoy viviendo fuera de toda conciencia de Dios en mi vida. Al día siguiente, 8. Otro día, ¿y cómo me daba cuenta? Porque a veces mi sobrino decía, a ver, ¿cuántas has hecho? Con vergüenza, ya, ¿no? 4. No, ha sido un trabajo en mi vida. ¿Saben? Estamos tan ocupados en las cosas de la vida, tan ocupados en los diferentes afanes de nuestra vida. Entonces ahora, ojo que para mí una oración completa, decir Señor Jesús te amo, cling, ya es una oración. ¿Por qué? Porque ya es una oración completa, ¿se dan cuenta? Le estás diciendo te amo, Señor Jesús dependo de ti, clan, ya es otra oración. Bueno, he empezado con esta cosa, solo para ayudarme, ¿no? O sea, no digo que este es bíblico, ni que es ungido, nada, absolutamente. Esta es una tontera que yo me he inventado para poder caminar en este camino de oración persistente. ¿Saben? A veces llega el fin del día, 1500, 1800, 2000. Yo digo, Señor, estoy aprendiendo a vivir consciente. Estoy aprendiendo a vivir en la genética con la que tú me has creado. Ahora, eso me ha quitado el hecho de, Juan Carlitos se aparece, Davidito, te quería invitar, hermano, un rellenito. Vamos, pues, Juan Carlitos. Traen un escape ahí, ¿no ve? A veces, no siempre, a veces. Nos toma 15 minutos, ¿no ve? Tampoco es una reunión de 2 horas, no. Y además se vuelve una reunión de discipulado, es una reunión hermosa cuando estamos juntos. Pero ¿saben qué? Y él el otro día me dice, ¿qué es esa cosa? Porque claro, a mí me incomoda, él también ve y le debe incomodar al ver, ¿no ve? No, le digo, tranquilo, es una tontera mía, es mi contador de oraciones. Entonces, ¿saben qué? Estoy con él, estoy yendo, Señor Jesús, te doy gracias por este amigo. Gracias porque él hoy día ha pensado en mí, ha estado aquí. Al estar él aquí yo siento que tú me amas. ¿Por qué? Porque él lleva tu presencia. ¿Se dan cuenta? ¡Cling! Otra vez vuelve a sanar mi contador. ¿Saben? Es un ejercicio, es algo que no lo tenemos naturalmente. Es algo que tenemos que ejercitar en nuestras vidas. Porque nos hemos acostumbrado a vivir lejos de la presencia de Dios. Nos hemos acostumbrado a vivir sin la conciencia de la genética con la que hemos sido creados. Nos hemos acostumbrado a vivir solo para nuestras ocupaciones personales, todo aquello que gira alrededor de nosotros. Si tengo que ir al baño, si tengo que comer, si tengo que ir a mi trabajo, si tengo lo que sea que tengas que hacer, todo gira en torno a nosotros. Si me hace calor, si me hace frío, si me quiero tomar un helado, seguimos alrededor de nosotros y de nosotros y de nosotros y de nosotros y de nosotros. Y de pronto vemos a un hombre que está caminando por la calle y tiene una enfermedad, no sé, cualquier cosa. Decimos, pobrecito, pobre hombre. ¿Cómo pobre hombre? Si tú conoces la promesa, si tú sabes que puedes orar por él para que sea sano, si estaríamos conscientes de Dios, del Espíritu Santo sobre nosotros, al ver una situación como esa diríamos, Señor, ¿cómo este hombre puede vivir así? Voy a orar por él. Dice tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados. Claro, estás consciente de Dios. Estás consciente de lo que Él está haciendo. Ves a un hombre en tristeza, ves a un hombre en necesidad. ¿Por qué tiene que vivir un ser humano así? Cuando tú nos has llamado a vivir en plenitud, has cambiado nuestra tristeza en gozo, has cambiado nuestra necesidad en abundancia, has cambiado nuestra frustración por un vivir completo en ti. ¿Por qué una persona tendría que vivir así? Te acercas y le dices, mira, yo sirvo a un Dios que ha cambiado esa circunstancia en mi vida, quiero orar por ti. Estás consciente de Dios. Más que estás consciente de una necesidad, estás consciente de Dios, porque la conciencia de Dios te va a llevar a la cruz sí o sí.
Y de la cruz te va a llevar a la humanidad, porque la cruz es la expresión del amor de Dios llevado a un extremo. Porque el Señor entrega su vida, derrama su sangre, nos estaba amando con cada gota de sangre. Pero ¿cómo puede venir una cosa así a nuestras vidas si no tenemos conciencia de Dios? Necesitamos vivir en una oración persistente. ¿Por qué me he animado a predicar de oración persistente? Porque primero he estado trabajando en eso. Y estoy trabajando en eso hace varios meses atrás. Porque de otro modo les estaría hablando de algo que no conozco, que no vivo. Les estaría hablando de algo que no entiendo, o que tal vez sí lo entiendo, pero a través de las palabras y las letras. Y eso no cambia en los corazones. Lo que cambia la vida de las personas es tu vida de experiencia con Dios. Voy a terminar con este ejemplo. Realmente tiene muchos elementos. Es una serie de prédicas al respecto de oración persistente. Y quiero acabar esta primera prédica con este ejemplo. En Romanos capítulo 9. El versículo 1 al 5 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Miren quién está hablando Pablo, pero no está hablando desde su alma. Vamos a ver leyendo el resto, está hablando desde su conciencia de Dios en su vida. Porque dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio ¿en qué? En el Espíritu Santo. Miren dónde estaba. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. La oración persistente, esa conciencia en el Espíritu Santo, va a traer a tu corazón posiblemente un gran dolor y un sentimiento profundo de aflicción cuando veas a aquel que no conoce al Señor, cuando veas a aquel que vive separado de Dios. Ya no va a ser un amigo más, sino ahora va a ser la necesidad de decirle al Señor, así como Pablo: Señor, yo me hago anatema, me hago separado de ti con tal que a ellos los acerques. Nuestra conciencia de Dios va a traer un nuevo entendimiento en nuestras vidas de cómo vivir, no solo por nosotros, sino también para otros. Pablo decía, en el Espíritu, porque él estaba consciente del Espíritu. Quisiera yo mismo hacerme anatema, alejado de Dios, si es que con eso Dios trajera a todos ellos al conocimiento de Él. ¿Él no conocía a Jesús? Claro que conocía. ¿Se estaba haciendo de Salvador? No se estaba haciendo de Salvador, simplemente estaba amando a gente que no conocía. A partir de ahora, esta conciencia de Dios, así como Pablo, en el Espíritu, la conciencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, tiene que traer un dolor profundo en nuestro corazón cada vez que estamos con gente que no conoce al Señor, para hablar de esta verdad y de este amor. Porque si esto ha sido bueno para nosotros,
si esto ha traído esperanza en nuestro corazón, si esto ha traído la alegría de vivir cada día, porque hemos sido rescatados, porque hemos sido comprados con precio, dice la palabra, y hoy día vivimos para Él, ¿cómo no será bueno para otros que viven lejos de esta luz y de este amor? ¿Cómo no será de gozo y de alegría? Juan Wesley, un hombre muy importante, un general de Dios, que entregó su vida en el servicio al Señor, decía: Dios no hace nada en la tierra sino en respuesta a la oración de sus hijos. Un hombre que ha vivido mucho delante de Dios, ha orado mucho, ha visto mucho delante de Dios. Miren la conciencia y la oración constante que él vivía. Él dice: el Señor no va a hacer nada sino en respuesta a tu oración, a tu conciencia de Dios, a tu oración persistente. Como hemos leído al principio, pidan, llamen, toquen, para que el Espíritu Santo les sea dado, para que sean empoderados, cubiertos con ese manto, y puedan vivir esa conciencia y esa oración persistente. En Santiago, este es el último verso, con esto acabamos. Miren en Santiago, capítulo 5, el verso 16, dice: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La conciencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a vivir una vida de transparencia. Por eso dice: confiesen sus ofensas unos a otros, porque ya no vives para ti. Ahí no importa tu honorabilidad, ahí importa la honorabilidad de Dios en tu vida. Ahí no importa lo que eres o lo que fuiste, el apellido que llevas o los títulos que tienes. Ahí importa el hacedor de la vida que vive en ti. Esa es tu conciencia. Vives en completa santidad. Esa conciencia trae una vida separada para Él, en completa santidad. Y eso trae sanidad. ¿Qué libera entonces la conciencia de Dios? Una vida de oración constante libera sanidad en medio del cuerpo, y libera sanidad en tu vida, y libera sanidad en tus finanzas, y libera sanidad en tu alma, en tus emociones, y libera sanidad en tu cuerpo. Necesitamos volvernos a la oración persistente.